Shalom y bendiciones, amados del Eterno, que el Padre, Yahweh Sebaot, les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que tenga misericordia y compasión de cada uno de nosotros y que nos permita vivir una vida en Shalom, no solamente con Él, sino también con el prójimo. El día de hoy, Padre, venimos delante de tu presencia a agradecerte, Padre amado, por tu infinita misericordia, porque se renuevan todos los días, porque el día de hoy nos permite levantarnos nuevamente, porque el día de hoy todavía permite que en nosotros haya esperanza. Porque dice la palabra que todo aquel que tenga la esperanza en el Mashiach Yahshua se purifica a sí mismo porque Él es puro. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Y hoy quiero ser purificado un día más, Padre Santo, en conjunto de todas las personas que vayan a ver esta predicación, Padre, que te reconozcan a ti, nuestro Don Yahshua HaMashiach. El libro del capítulo 17 de Juan, el versículo 3 dice que la vida eterna está en que te conozcan a ti, Yahweh Sebaot, y a tu ungido, el que tú enviaste, a Yahshua. Porque fue a través de Él que vino a cargar con nuestra culpa para poder permitirnos orar delante de tu presencia. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque dice la palabra claramente que Yahweh envió a su único hijo, su unigénito, para que muriese por nosotros. Y así la luz llegara a nosotros. Y el libro de Juan, capítulo 1, dice claramente que el verbo se hizo carne. Y vemos tantos versículos y versículos que tienen que ver con la palabra, Padre, que tú nos enseñas, así como también está escrito que todo el que aparta su oído de la Torá, hasta su oración es abominación, y la Torá es el Mashiach Yahshua. Todo aquel que deja de escuchar al Mashiach Yahshua y va y se postra, va y ora, lamentablemente no va a poder ser escuchado, porque es solamente a través de nuestro Don Yahshua HaMashiach que vino a traer la reconciliación, que nos permitió a nosotros entrar a ese lugar santísimo para poder venir todos los días delante de su presencia. No como antes, que era una vez al año que el Cohen Gadol o el sumo sacerdote ingresaba hasta el lugar santísimo. Pero ahora a nosotros se nos permitió entrar hasta el lugar santísimo para tener una comunicación directa con el Padre a través del Hijo, cuando se rasgó la cortina. Por eso hoy te agradezco, Padre, por ese acto de amor tan grande, porque si fuera por nosotros, ninguno estuviera vivo. Bendito sea el nombre de Yahweh. Y en este momento, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, vamos a dar lectura a lo que nos enseña la bendita palabra, la Dabar de Yahweh Sebaot, en el libro de Lucas capítulo 10. Pero hoy vamos a hablar de esa historia que muchos conocen, pero vamos a ver qué es lo que quiere decir. En el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25, vemos que el Mashiach Yahshua está en la casa de un experto de la ley, ¿sí? Alguien que decía conocer la palabra, pero que delante del Mashiach Yahshua toda la transgresión iba a quedar, toda la transgresión, todas las intenciones del corazón y todas las cosas que había dentro de ese hombre, porque él no solo se fijaba en la parte externa, él siempre miraba el corazón. Por eso es que Yahweh, cuando fue a buscar un sustituto de Saúl y mandó a Samuel, cuando fue a buscar a los hombres, a los hijos de este hombre, dice la misma palabra de Isaí, a los hijos de Isaí, dice la misma palabra que Samuel se fijó en los más robustos, en los más fuertes, pero el padre le dijo: tú te fijas en lo robusto, tú te fijas en lo exterior, pero yo me fijo en lo que hay adentro, si quiere obedecerme, si quiere seguirme, si me ama y si me va a ser fiel. Y eso está tremendo. Entonces todas esas cualidades del gran yo soy estaban en el Mashiach Yahshua. Entonces el Mashiach Yahshua sabía y conocía quién era quién. Bendito sea el Eterno. Entonces dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 25, que había un experto de la ley y se levantó para tentar o para probar al Mashiach Yahshua. Cosa terrible, porque la palabra desde inicio a fin nos habla de las cualidades del Mashiach Yahshua, que tenía el ruah de sabiduría, ruah de conocimiento, ruah de temor del Padre. Entonces, ¿cómo podía ser tentado? Si la misma palabra dice que Yahweh no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Pero bueno, entonces con esto estaba demostrando de que Él no era ningún experto, sino que simplemente hacía lo que Él pensaba que estaba bien. No estaba siendo guiado por la Escritura. Y dice la palabra: entonces un experto de la ley se levantó para probar a Yahshua. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? En aquel entonces, amados hermanos, todo se manejaba según la ley. Tenías que cumplir la ley a cabalidad como estaba escrita, ¿verdad? Por eso él se jactaba, porque él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Él se jactaba y por eso, con esa confianza, le dijo: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Yahshua le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Mire cómo le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la entiendes? Porque el Mashiach lo sabe todo. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo la estás entendiendo? Y él contestó: ama a Yahweh
tu Elohé con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Y el Mashiach Yahshua le dijo, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero ¿para qué vino el Mashiach? A revelar realmente la verdadera interpretación de la Torá. Por eso le dijo, si haces todo eso, vas a vivir. Porque eso lo dice el libro de la Torá, lo dice la misma palabra, y está bien, lo dijiste bien. Pero entonces Yahshua, como sabía lo que él quería hacer, él quería demostrarle verdaderamente lo que representaba la ley de la Torá, los profetas y los escritos. Entonces dice, tienes razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Yahshua, mira lo que dice la palabra. Él se sentía justo. Cuando la palabra dice que por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Por qué existió la ley sacrificial? Porque siempre iba a haber una falta, amado hermano. Y la ley sacrificial lo único que enseñaba era el advenimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, amado hermano, ya con esto, cuando el Padre permitió la ley sacrificial, lo que estaba diciéndole a la humanidad, ustedes van a seguir cayendo porque no podrán seguir el pacto que yo les voy a dar. Pero no se preocupen, porque eso será por un tiempo, pero llegará el tiempo en que venga el sacrificio perfecto, escribirá la Torah en sus corazones y ya nadie tendrá que enseñar a otros, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le conocerán. Eso era lo que le estaba diciendo el Padre. ¿Sí? Entonces, dice la palabra, porque es que la naturaleza pecaminosa, amados hermanos, lo dice el libro de Romanos 8, la naturaleza pecaminosa anuló el mandamiento, pero no porque el mandamiento sea malo, sino porque nosotros, en esta carne, si no está el Ruach HaKodesh, no podemos hacer nada, amados hermanos, porque la naturaleza pecaminosa es demasiado fuerte. Por eso fue que establecieron la Torá, para que se diera a conocer lo que era robar, matar, ser adúltero, falso testimonio. Cuando todo eso se da a conocer, se levantó en nosotros, en esta humanidad, en esta carne, toda clase de transgresión. Porque si yo no sabía lo que era pecado, entonces ¿cómo se iba a levantar algo en mí? Pero cuando se me dio a conocer lo que era pecado, se levantó una ley en mi interior, en esta carne, que iba en contra del mandamiento. Esa ley me cautivó, me sedujo y me mató. Lo dijo el mismo el apóstol Pablo. Entonces vemos acá que esto le estaba pasando a todo el mundo, ¿no, hermano? Entonces este hombre que quería ser justificado por las obras de la ley, se atreve a preguntarle al maestro, ¿y quién es mi semejante? Y le cuenta esta historia fabulosa, amado hermano, una historia como nuestro rabí, nuestro maestro. Dice, un hombre iba a Jerusalén, a Jericó, unos ladrones, aquí dice la palabra que era un hombre común, un hombre cualquiera. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó, unos ladrones lo rodearon, le quitaron la ropa, lo golpearon y le dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. Y no dice la palabra que nosotros debemos cuidar del extranjero, no dice la palabra acaso que nosotros debemos hacer lo que habla la palabra, pero entonces era lo que le estaba diciendo. De la misma manera, vino un levita, pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por el otro lado. Pero ¿qué es lo que pasa, amado hermano? Ellos se iban a detener, era así, si lo veía con las mismas vestiduras de ellos se iban a detener. Claro, es uno de los nuestros, ¿cómo lo voy a dejar allí? Es uno de los nuestros, vamos, levantémoslo y restaurémoslo. Pero como no era uno de los de ellos por las vestiduras, porque dice la palabra que lo robaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, entonces normalmente el espíritu de religiosidad y eso que está en muchos hombres en este momento y en muchas mujeres, dicen no, si le pasó eso, le pasó fue porque estaba bajo pecado, cuando sabemos que la palabra dice que hay muchas cosas que acontecen, que son solamente para la gloria de Yahweh. Entonces no podemos tener esa manera de pensar, pero dice acá que habían dos hombres que pasaron por allí, pero no hicieron nada, sino que siguieron de largo, se hicieron la vista ciega. Entonces se acercó, dice la palabra, pero un samaritano de esos de los cuales los mismos fariseos decían que ellos eran impuros, que ellos eran idólatras, que transgredían la Torá, que eran todo. Ese hombre, dice la palabra, que se acercó a un samaritano que viajaba por allí y llegó a donde estaba el hombre y al verlo se compadeció de él. Mire esta palabra preciosa, se compadeció de él. Entonces se acercó el hombre, derramó aceite y vino. El aceite representa la unción del gran yo soy y el vino, el Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo. Así que este hombre samaritano, siendo señalado por los fariseos, por los maestros de la Torá, demostró tener más conocimiento, demostró tener más amor, demostró tener la unción y el Espíritu Santo.
y lavó las heridas y las vendó. Luego, ahora les pregunto yo, ¿quién va a lavar las heridas con aceite y con vino? Yo no lavaría una herida con vino, pero esto es una representación de lo que él quería mostrar, pero esto estaba oculto para aquel experto de la ley que se decía que era justo. Pero para aquellos que dicen, soy pecador, no soy nada y te reconozco a ti como mi Adón, mi Salvador y mi Maestro, mi Rabí, entonces esto se le revela. Se le abre el entendimiento para que pueda entender la palabra a través del Ruach HaKodesh. Entonces dice, entonces se acercó el hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al día siguiente el samaritano le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo y si necesita más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del otro que estaba en medio muerto del camino? Entonces mira lo que dice la palabra. Pasó un sacerdote y pasó un levita y pasó un samaritano. ¿Cuál de los 3? Le pregunta a este maestro de la ley y experto de la ley, ¿cuál de los 3 crees tú que sea el semejante? Y entonces, mire lo que le dijo. ¿Cuál de los 3 crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? Y el experto de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Entonces Yahshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bendito sea el Eterno. No porque conocen la palabra, no porque son hijos de Abraham, dicen ser hijos de Abraham, no por eso tendrán la vida eterna. La vida eterna consiste, amado hermano, en que usted, el reino de Yahweh, viva en usted, que usted muestre el amor como lo hizo el Mashiach Yahshua. El Mashiach Yahshua entregó su cuerpo, su sangre preciosa por su iglesia. Lo mismo debemos hacer nosotros. No hay más amor más grande que un amigo entregue su vida por otro amigo. Y aquí lo que se está refiriendo, no importa si tengas que quitarte del día de hoy el alimento, pero si ves a una persona que está caída, dale alimento para que se alimente y así mostrarás con tus obras que verdaderamente la Torah está escrita en tu corazón. Por eso es que dice la palabra, creo que es en el capítulo 22 de Mateo, 25 de Mateo, las ovejas y las cabras. En aquel momento le diré, a esto siéntate a la derecha y a esto siéntate a la izquierda. A los de la derecha les diré, vengan hijos míos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Todo lo que hiciste, porque ellos van a preguntar, pero ¿en qué momento yo hice todas esas cosas? Y el maestro les dirá a cada uno, y espero que estemos nosotros allí, amados hermanos. Cada vez que hiciste algo por uno de mis hijos, lo hiciste por mí mismo. Bendito sea el Eterno. Es ver al mismo Mashiach en el prójimo, amado hermano. No es señalarlo, no es maldecirlo, más bien por el contrario. Es amarlo, es enseñarle, es mostrar que verdaderamente la Torah está escrita en tu corazón y en mi corazón. Es decirle al que está haciendo lo malo, amado, eso no se hace de esa forma. Ven y te explico cómo lo enseña la Escritura. Pero no, ahora lo que hay es una intención de la carne que lo que hace es puro señalar, puro maldecir, puro extraviar a la gente. No entran ni dejan entrar a los demás. Y hay de aquellos que dicen, tengo a Abraham por padre, porque dice la misma palabra que aún de esas piedras puede Yahweh levantar hijos de Abraham. Bendito sea el Eterno. Y toda esta palabra, amado hermano, lo que nos enseña es a vivir una vida en amor, en mansedumbre, en bondad, en dominio propio, en humildad, en fidelidad. Si no hay estas cosas en usted, no hay nada, amado hermano, por más de que conozca la Torah. No hay nada, porque lo dice la misma palabra. Si usted no tiene el amor, entonces es como un metal que resuena. Un metal que resuena no va a ser escuchado, va a ser algo que el Padre no va a escuchar porque es un metal que resuena. ¿Usted se imagina lo fastidioso auditivamente que puede ser un metal que rechina? Imagínense raspando un metal a toda hora delante de los oídos del Padre. Entonces, más bien al contrario, debemos mostrar que somos hijos fieles cuando hacemos lo que decimos. No solamente es decir, porque justificados son los que escuchando ponen por obra, no al revés. Así que, amado hermano, el día de hoy les digo esta palabra, que espero que sea de grande bendición. Hagamos conforme como está la Escritura, hablemos conforme como lo dice la Escritura, miremos al prójimo como lo dice la Escritura, porque aún, escuche bien, aún Pedro, cuando estaba en la iglesia de la Hermosa, dice la palabra que vio un hombre que estaba pidiendo limosna. Pero Pedro no tenía dinero en ese momento, pero le dijo, de lo que tengo te doy. Sacó el tesoro más grande que tenía dentro de su corazón y se lo soltó a ese hombre, que era la sanidad. Así que, amado hermano, usted sí tiene dones.
tiene dones, está capacitado, tiene palabra, tiene el Ruach HaKodesh. Entonces no puede decir que no tiene nada para dar, porque no solamente es la parte económica, también es escuchar al dolido, también es orientar al dolido, también es aconsejar al dolido. Si usted verdaderamente es consejero del cielo, entonces usted debe aconsejarlo a que se retire de hacer lo malo y mostrarle lo bueno y la salvación del gran yo soy. Entonces así usted demostrará que es un hombre conforme a como lo enseña la bendita palabra. Así que enfréntense al día de hoy con esta palabra, amados hermanos. Sabemos que en este medio de esta situación es un poco difícil, pero sabemos que para Yahweh no hay nada imposible. Así que si usted hace las cosas conforme como lo enseña la palabra, usted va a estar siendo respaldado. ¿Por qué? Porque al mismo Josué le dijeron en el capítulo 1, mira que te ordeno, mira que te mando que seas valiente, para que pongas por obra mi palabra, mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos. Y así nada podrá hacerte frente, nada ni nadie. ¿Usted se imagina lo que dice eso? Nada ni nadie te podrá hacer frente, porque dice la misma palabra, que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Entonces, amado hermano, esa palabra se la dejo allí hoy. Bendito sea el Eterno. Y que sea el gran yo soy escribiéndolo en sus corazones para siempre. Que sea el gran yo soy mostrándole el camino de verdad, para que nunca se aparte de la Torah, ni su boca se aparte de la Torah, ni sus hechos, porque dice la palabra. Debemos tener las dos cosas. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mis obras que me permite hacer la fe. Bendito sea el Eterno. Que Yahweh les guarde y les bendiga. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach nos vemos mañana. Si el Eterno nos da vida y salud, porque también hay que hablarlo de esa forma. Se despide de ustedes su hermano Robert Álvarez. Shalom y bendiciones.